porque supongo que siendo el puente que está ya corriendo, alguien tiene que trabajar. Ariel Rosales es un espléndido editor, gran amigo, y yo siempre digo que no me interesa demasiado entrevistar a sus autores, me gustaría entrevistarlo a él. Si ustedes supieran de quién es editor Ariel Rosales, ya le estaría poniendo una atención mayúscula a su existencia. Ariel ha sido un editor magnífico de varios libros, y bueno, hasta ahí lo dejo. Gracias por su presencia, por su presentación, por acompañar esta tarde que resulta que es una tarde luminosa, es una tarde rica, es una tarde de puentes, es una tarde donde ustedes generosamente acuden a esta invitación, a este llamado que hacemos para hablar, para platicar, para estar juntos un rato en torno a esta historia que yo he llamado siniestramente fascinante. Y que nos demos un espacio-tiempo para conversar precisamente de esto que ha sido motivo de una investigación y de un conjunto de entrevistas que están contenidas en este libro. Sé que nuestra atención en este momento está puesta en muchos temas, hay una enorme cantidad de asuntos de mucha importancia para nosotros en el mundo y en México. No hay manera de sustraernos a la situación que viven los japoneses en este momento de terrible incertidumbre y de la situación que se atraviesa precisamente con la crisis nuclear que están viviendo. No hay manera de no estar atentos medianamente a lo que sucede en Libia, lo que pueda ocurrir en un país como este y con un personaje como Gaddafi. Y ni se diga en el caso de nosotros que estamos en esta semana, por hablar del tiempo más reciente, pues envueltos en una discusión muy fuerte sobre lo que sucede con México, con los Estados Unidos, la soberanía, aviones rápidos y furiosos y demás cuestiones que nos han ocupado nuestra atención y nuestras preocupaciones. Así que ya ni hablemos del general Capetilano Villa. ¡Viva Villa! Que bueno, por supuesto nos ha cortado la respiración conocer las declaraciones de un hombre que ha tenido la responsabilidad que ha tenido y que tiene el general en retiro Villano Villa. Si ustedes tienen la oportunidad de escuchar, primero de leer la entrevista, la magnífica entrevista que hizo Sandra Martínez, espléndida también, escritora de libros y periodista, a este general de retiro para el día de la jornada, y después lo que pudimos conversar con la radio. Bueno, nos podemos dar un pequeño acercamiento a dónde andamos parados en este país. No solo en manos de quién está precisamente un tema tan relevante como el combate al crimen organizado, sino a mí lo que me tiene muy impactada es el conjunto de reacciones en función de lo que hemos podido saber de nuestros radioescuchas, de nuestros televidentes, y de lo que es me parece que esto desesperado justifica incluso expresiones como las del general Villa. Y bueno, temas tenemos, hay muchos asuntos, por eso agradecemos, creo que todos en esta mesa, que nos permitan volver a este otro asunto del que hemos hablado en diferentes ocasiones. Una historia como la de Marcial Maciel, la historia de un criminal, como hemos puesto en este libro, es una historia que nos lleva por estos caminos de la impunidad, por estos caminos de la complicidad, del silencio, del oscurantismo que acompañaron durante décadas una historia tan terrible como la que hoy conocemos de Marcial Maciel. Pero también es esto, como este viernes, un viernes luminoso, es la verdad que se impuso, es finalmente la apuesta por la denuncia, es la apuesta por decir las cosas como son, es la apuesta por no permitir que una historia de este tamaño, de este calibre, de esta dimensión, se mantuviera precisamente en la oscuridad. Estamos en esta mesa, bueno, con Ariel, con Marilena, que nos juntamos para presentar este libro, pero estamos en esta mesa con dos de las personas, sin la menor duda, más valiosas que puede tener este país en muchos sentidos, por la apuesta de su existencia, por la transparencia, por la verdad, por la denuncia, por no permitir que vuelva a ocurrir, por creer que una sociedad como la nuestra merece información, merece conocimiento, merece saber lo que ocurre. Y lo que ocurre con la historia de Marcial Maciel no solo es la historia de una biografía tan torcida y tan singular como la del fundador de los Legionarios de Cristo. Es, en muchos sentidos, esta historia un
espejo y un retrato de una conducta institucional que del Vaticano para abajo permitió que siguiera esta depredación de Marcial Maciel. Es un retrato también de una institución tan influyente y tan poderosa como es la Iglesia Católica en el mundo y en México, y que a lo largo de todo ese tiempo fue insensible, fue cómplice, fue solapadora de conductas que en el caso Maciel hoy son más conocidas y que se han repetido a lo largo de la historia y que han convertido la situación que hoy vive la Iglesia Católica en una verdadera crisis de credibilidad, una crisis profunda, una crisis sistémica, una crisis que deberá sortear de mejor manera una institución que es tan relevante para millones de personas. Yo creo que nadie en esta mesa está en algo que algunos podrían interpretar como un ataque a la religión, o mucho menos un ataque a la creencia de las personas, al derecho a creer, al derecho a la religión que cada quien diga. No es esa ni la intención ni la manera de acercarnos al caso Maciel. Con el respeto debido a la creencia de las personas y a la propia religión católica, este libro, esta investigación, estas denuncias, a quien más beneficiarían o a quien más deberían beneficiar es precisamente a la Iglesia Católica y a sus creyentes. No podemos creer, y menos a estas alturas del partido, que decir o hablar del padre Maciel era una ofensa para la Iglesia. Es una ofensa para la Iglesia no decir y no hablar del padre Maciel. Yo no diré mucho más, solo quiero agradecer de verdad muchísimo a estas dos personas magníficas que han apostado, insisto, con su conocimiento, con sus experiencias, con su tenacidad, con lo que representa Alberto Appié, con lo que representa José Barba. José Barba, exlegionario de Cristo, José Barba, uno de esos 8 hombres que decidieron formalizar, articular apropiadamente una denuncia ante el propio Vaticano, que no fueron huidos, que fueron atacados, que fueron difamados de muchas maneras, que apostaron por la verdad y a pesar de todo lo que significaba ir en contra de toda una estructura que iba en sentido contrario de la verdad, mantuvieron la rectitud, mantuvieron su decisión de seguir señalando lo que Marcial Maciel y los legionarios de Cristo representan para la Iglesia Católica y para la sociedad cristiana. Yo le agradezco mucho a José Barba que haya sido uno de los entrevistados para este libro. Tuve la enorme fortuna de contar con gente de primera línea para que este libro fuera posible. Tuve la fortuna de contar con la pluma del maestro Miguel Ángel Granados Chapa, que hace un espléndido prólogo. Tuve la fortuna de una presentación que hace Vicente Leñero de este libro. Y tuve la fortuna de conversar con gente como Jeff Anderson, iba a decir un abogado, pero me equivocaría, es el abogado de los asuntos de pederastia clerical, el hombre que en este momento lleva la causa del hijo biológico de Marcial Maciel en New Haven, Connecticut, y que vamos a ver en qué termina un proceso judicial en un sistema de justicia que no es el nuestro, en un sistema de justicia que es el de los Estados Unidos, que ya ha procesado muchos otros casos de pederastia clerical, que ha significado no solo que se lleve a la justicia a quienes acusan de menores bajo la figura del sacerdocio, sino que ha, con esos casos y con esos litigios de enorme alcance, contribuido a modificar códigos legales en los Estados Unidos que hoy tienen tipificaciones muy claras sobre la pederastia clerical. El abuso sexual, el abuso en todos los sentidos en contra de menores es deleznable, es delictuoso, pero hay que ponerle, como se le ha puesto, una especificidad. Esa especificidad que viene de que si el atacante, además de ser el atacante, es un sacerdote, además de ser un atacante, es alguien que tiene ese tipo de ascendencia espiritual con el atacado. Hay una especificidad precisamente en esta historia, y ni se diga en el caso de Marcial Maciel, que era el padre, el victimario, el dueño, el todo para estas personas que quedaron atrapadas en este circuito que sigue ahí, por cierto.
que los herederos del padre Maciel continúan en funciones, si me lo permiten decir de esta manera. Jeff Anderson da en este libro una mirada muy importante desde la óptica legal. Está un conjunto de testimonios de víctimas de Marcial Maciel, que aquí las podrán ustedes seguir de cerca. Saúl Barrales, que es un hombre entrañable también, que aportó para este libro su mirada de las cosas. Tenemos la presencia de Bernardo Barranco, un especialista de primera línea, que habla del caso Marcial Maciel y dice cosas como que no hay que cerrarlo, que es una gran oportunidad, y creo en él sin la menor duda de esta manera. Jason Berry, colega periodista, quien junto con Gerald Renner fueron los primeros que dieron voz a los denunciantes de Marcial Maciel y que habla en este libro ahora de sus investigaciones sobre un gran tema: el dinero, la fortuna, el imperio de los legionarios de Cristo. Jason Berry, que habla de la legión como una máquina de dinero. Roberto Blancarte, que está en este libro como un especialista también de primera línea, que se pregunta cómo hacen todos los días cuando se levantan, en qué creen, en qué piensan. Preguntas que tienen respuestas también en estas páginas. Miguel Ángel Díaz Rivera, un alma atormentada, un hombre que no ha logrado liberarse, un hombre que cuenta su historia, que dice cosas como la siguiente: yo quiero que quede bien claro, hay que salvar a la Legión de Cristo. Y hay que leer lo que dice Díaz de Rivera. Doña Flora Garza Barragán, una mujer espléndida, una regia, una regiomontana fuerte, claridosa, hija de la primera gran benefactora de Marcial Maciel, esa mujer que vio perder su fortuna, esa mujer a quien le sustrajo su fortuna de una manera que narra doña Flora Barragán de manera muy cruda, y cuenta cómo Marcial Maciel, una vez que vio que ya no había dinero en esa benefactora, simplemente no le volvió a tomar ni siquiera el teléfono. Flora Garza Barragán cuenta que Maciel nunca volvió a hablar con mamá. Luis Garza Medina no me dio la entrevista, pero no importa, está aquí. Es que sí, gracias a alguien que decidió grabar estos encuentros de la cúpula de los legionarios de Cristo. Alberto Atía ha seguido muy de cerca esta parte de la historia, sin duda es una parte fundamental que agradezco mucho que le haya permitido acercarnos a esta información, porque Luis Garza Medina fue grabado por alguien, que no fue Alberto, fue grabado por alguien que estaba escuchando dentro de la Legión de Cristo esas explicaciones del inexplicable. Una vez que el Vaticano dijo, en síntesis, sí, todo fue cierto, las cosas empezaron a ser de otra manera, porque ya no había ningún cobijo posible para salvar la memoria de Marcial Maciel. Alguien decidió grabar a Luis Garza Medina, un hombre clave en esta historia, el vicario, el hombre que cuenta que efectivamente de esta historia no se salva nadie. Y por supuesto, él se incluye en la base. Andrea González es una persona que tuvo contacto con Alberto Atía en algún momento de su vida, amiga de Alberto Atía, y fue quien llevó a Alberto Atía a un hombre también clave en la historia de Maciel, que era José Manuel Fernández Amenábar. Fernández Amenábar, ex rector de la Universidad de Anáhuac, uno de los hombres más cercanos a Marcial Maciel, que finalmente salió de ahí, que fue recluido en un asilo de ancianos interno, porque no era estrictamente un anciano, pero estaba ahí recluido en un abandono muy particular. Andrea González, no cuento la historia porque la pueden leer ahí, básicamente, lo digo en una síntesis, Andrea González logra contactar o logra convencer, no le costó trabajo porque Alberto Atía tiene un alma inmensa y un corazón más grande que eso, que vaya a ver a ese hombre que está con un verdadero infierno en el alma. Un hombre que está cruzado por la historia de Marcial Maciel, un hombre que, habiendo sido un hombre de la iglesia, pues no podía ni siquiera confesarse, no podía realizar los ritos de su iglesia,